Bueno, gracias por acompañarnos. Este es el espacio de tiempo con Dios que dedicamos cada mañana para reflexionar, para pensar, para escuchar, para entender lo que Dios tiene para nosotros cada mañana. Yo los invito para que me acompañen para esta jornada, en este día, en esta reflexión que he de compartir con ustedes en unos momentos más. Quédense con nosotros. Ese es el espacio que dedicamos a esta reflexión dentro de su informativo de en línea, el portal de Cristiano Online. Es el tiempo con Dios. Bueno, pues ya estoy aquí con ustedes, amigos, en esta mañana, en esta sección. Y bueno, pues, antes nada más quisiera el agua y los nuevos. Bueno, es que lo que pasa es que había quedado, esto es algo ya muy personal, pero he hablado con mi hija, están en una competencia de un sistema académico, y me estaba avisando del tema precisamente que le han puesto para presentar. Y bueno, pues estamos aquí deseándole que le vaya bien en esta experiencia que está teniendo. Y bueno, pues el tema es el agua en los combustibles. No sé exactamente cómo lo están viendo. Y bueno, pues deseamos que le vaya bien. Discúlpenme que me haya tomado este tiempo, pero es que en este momento le acaban de dar el tema. Bueno, amigos, hoy hemos estado, ya retomando nuestro tiempo con Dios. El Ezequiel 47, de capítulo 13 al 23, es la lectura del día de hoy. Este libro de Ezequiel, un libro interesante, con una interpretación también a veces compleja, porque aquí el profeta Ezequiel recibe una visión de Dios. Entonces le enseña a Ezequiel cómo es Dios, cómo soy yo y cómo yo quiero ver que mi pueblo viva, cómo deseo que mi pueblo viva. Ayer veíamos que era un río de agua viva que vaciaba y que llegaba, y yo les decía, hoy por hoy esto lo tenemos que entender como donde usted como cristiano, como creyente esté, esto cómo llega bendición a los demás, un río de agua viva y que lleva vida. Hoy en este versículo de este capítulo 47, del 13 al 23, dice así: Yo, el Señor, digo, estos son los límites del país que recibirán como herencia las 12 tribus de Israel. A José le corresponderá una porción doble, dice así. Yo juré dar este país a los antepasados de ustedes. Repártanselo por partes iguales. Este país será su herencia. Los límites por el norte partieron del mar Mediterráneo, pasarán por la ciudad de Geltrón y las ciudades de Sedad, Berota y Sibraim, las cuales se encuentran entre el territorio de Damasco y el de Hamat, y Azar, Haiticón, que limita con Waurán. Así pues, el límite norte irá desde el Mediterráneo hasta Hazar Enán, quedando al norte los territorios de Damasco y de Hamat. Los límites orientales irán desde el punto situado entre Huarán y Damasco hasta la ciudad de Tamar, junto al Mar Muerto, a lo largo del río Jordán, que servirá de frontera entre el territorio de Galad y el de Israel. Los límites por el sur partirán de Tamar, pasando por el oasis de Meriba, Cades, y por el arroyo de Egipto, hasta llegar al Mediterráneo. El límite occidental lo formarán el mar Mediterráneo desde la frontera con Egipto hasta el lugar de la costa que está frente a la entrada de Hamat. Este es el país que deben repartir entre los 12 tribus de Israel.
Serán la herencia que les toque a ustedes y también los extranjeros que vivan con ustedes y que tengan hijos entre ustedes. Deberán considerarlos como si hubiesen nacido en Israel. Cuando repartan la tierra entre las tribus de Israel, a ellos también les tocará su parte. Los extranjeros recibirán su parte en el territorio de la tribu en que estén viviendo. Yo, el Señor, lo ordeno. Conforme Dios les había prometido, repartirían las tierras entre las 12 tribus, mas José tendrá 2 partes. Luego de señalar los límites del norte, oriente y sur y occidente, señala que deben echar suerte sobre la tierra para repartirlas. El extranjero que morara en Israel deberá ser considerado como natural entre los hijos de Israel y tendrá su heredad. Fíjense cómo es Dios, en ese sentido, en esa instrucción que les da, cuando hay esa distribución de los territorios de las 12 tribus de Israel. Dios es fiel y cumple con sus promesas. Cuando Dios estableció el pacto con los patriarcas, prometió darles una tierra a sus descendientes. Ahora, Dios le dice a las 12 tribus de Israel que tomarán la tierra que ha sido restaurada y la distribuirá para que reciban su heredad. Se repartirán con justicia y equidad, pero a la tribu de José le tocará una doble porción. Esto es porque la tribu de José fue subdividida a su vez como tribu de Efraín y la tribu de Manasés. Cuando se distribuyen equitativamente bajo un parámetro lógico comprensible, no se da lugar a conflictos innecesarios. La tierra restaurada será propiedad y heredad de Israel. Dios cumple con su palabra y cumple con sus principios y su propósito, con su justicia y equidad en la vida de todos los hombres. La salvación y presencia de Dios va más allá de los límites raciales o geográficos, porque está abierta para todos. El pueblo de Israel debe echar suertes para distribuir sus tierras, pero debe dar la heredad también al extranjero que mora entre ellos. Estos no son viajeros temporales, sino aquellos nacidos en otros países que viven en Israel, tienen hijos y moran allí en forma permanente. El pueblo de Israel debe de considerarlos como nativos, compatriotas y permitiendo que tengan también su heredad. Además deben repartir la tierra de la tribu en donde moraren, tratándolos como a sus hermanos. La salvación y la gracia de Dios se reparte en forma indiscriminada a todos los que creen en Él. En el reino de Dios todos gozaremos de la misma gracia sublime e inmerecida. Esto aplica porque a veces escuchamos, entendemos, bueno, ¿y por qué el pueblo de Dios y el pueblo de Dios Israel? Sí, Dios los escogió a ellos en su libertad que Él tiene para hacer lo que Él quiere. Dios es dueño. Y escogió al pueblo de Israel, pudo haber escogido a otro, pero bueno, los escogió a ellos. Y este pueblo ha sido su representante, digamos, que malos hijos sí han sido en muchos momentos, rebeldes. Incluso hoy por hoy, esta nación, muchos de ellos no reconocen ni siquiera que vino el Señor Jesús. Hay ese grave pendiente que tienen ellos, muchos de ellos. Pero pues es en su libertad que Dios escogió a ellos, finalmente. Y esta historia habla de este pueblo, de esta nación. Aquí vemos todavía un escenario que se presenta antes de la venida del Señor Jesús, cabe aclararlo. Pero aun cuando el Señor Jesús no había venido, todavía se había presentado. Y entendemos hoy que después de la venida del Señor Jesús, ya todos tenemos la oportunidad clara y evidente de que podemos ser parte de esta familia simplemente con el hecho de aceptar a Cristo como nuestro Salvador, ser parte de este pueblo escogido de Dios. Ya en esta escritura, en esta parte, el profeta dejaba entrever que podíamos o teníamos la oportunidad de ser parte de esta familia. En este caso lo hacen dentro de un esquema de distribución de tierras, pero deja claro Dios que dice, pero también estos que han llegado y se han asentado aquí podrán tener los mismos derechos y las mismas condiciones que cualquiera de ustedes que yo escogí. Aunado ahora, si nos venimos a nuestra época, después de la presencia del Señor Jesús y su muerte en la cruz por usted y por mí, tenemos el derecho a ser parte de esta familia al aceptar a Él como nuestro Salvador. Así de fácil nos la ponen sencilla. Hoy por hoy tenemos todas las condiciones para ser este pueblo, esta familia, este pueblo escogido por Él, ser parte de Él.
No necesitamos haber nacido en Israel, no necesitamos haber sido hijos de algún patriarca para decir que tenemos esa heredad. Esa heredad se da simple y sencillamente con que nosotros entendamos el mensaje salvador de Jesús y lo aceptemos como nuestro Salvador. Así, nada más. No hay que hacer otra cosa. No hay que hacer otra cosa, ni tiene que pagar, ni tiene que hacer algo especial en cuanto a alguna labor, una invitación a algún lugar, hacer un viaje. No. Simplemente ahí donde está usted lo acepta como su Salvador y pasa a ser parte de esta hermosa y gran familia cristiana. Es así de sencillo. Ese es el mensaje que nos está dejando Ezequiel a través de esta lectura, de esta profecía que él dejaba, fíjense ya en ese momento al pueblo. El pueblo iba a recibir esa heredad que Dios tenía preparado para ellos y que se las había prometido y estaba cumpliendo su palabra. Dios cumple. También nosotros en muchos sentidos retrasamos el cumplimiento de la promesa o de la palabra de Dios porque nosotros mismos nos oponemos o ponemos un freno a eso. Nuestra conducta, nuestra actitud, nuestra situación. El hecho de que Dios lo haga con este pueblo que había estado en cautividad en Babilonia, que habían sido invadidos, que habían sido dominados, vivían una serie de circunstancias que Dios no quería con ellos que pasara eso, pero su necedad del pueblo como tal, Dios les había dicho que no tuvieran otros dioses y sin embargo de las primeras cosas que hicieron fue introducir deidades paganas al culto de Dios, al culto a los templos incluso que habían dedicado a él. Así era la conducta de este pueblo y hoy por hoy creo que esto, si usted esta figura la trasladamos como figura a nuestra cultura, a nuestro momento histórico que estamos viviendo, nuestro momento social que tenemos hoy, nos podemos dar cuenta de que muchos de nosotros forjamos ídolos y dioses tal vez no como Baales, no como ídolos de hierro, de bronce o de oro fundido, pero sí con cosas, con actitudes, con situaciones. El dinero sobre todo se vuelve un dios para nosotros. Y yo no digo que el dinero que sea bueno. El dinero es bueno, es algo que necesitamos, pero cuando el dinero se vuelve el centro de nuestra vida se descompone ya toda la ecuación. Entonces nosotros tenemos que entender que el dinero tiene una parte importante en nuestra vida, pero es una parte. La familia tiene otra parte, pero Dios también tiene una muy importante en la vida de usted y la mía, y que no puede faltar. Y si nosotros lo ponemos en otro lugar, alteramos el orden de los factores y aquí sí afecta el resultado. Así que nosotros tenemos que tener bien claro dónde tenemos que estar, con quién estamos, en dónde estamos, quiénes somos, y si estamos acomodando las cosas en los temas en el orden correcto en nuestra vida. Si Dios está después de mi automóvil o mi casa, bueno, pues ya entendemos que el Dios para usted es su casa, o su automóvil, o su cuenta de cheques, o ¿ves? Y cuando nosotros entendemos que Dios lleva una prioridad, Él entiende también que usted tiene una familia que necesita recursos, que necesita trabajo, y eso va a fluir. Dios no tan quiere verlo a usted en una condición miserable, de pobreza o de desgracia. Contrario a ello, quiere vernos bien. Y todo fluye si lo acomodamos en el orden correcto. Eso es lo que nos ha traído hoy el tiempo con Dios. Bueno, gracias por acompañarnos. Este es el espacio de tiempo con Dios que dedicamos cada mañana para reflexionar, para pensar, para escuchar, para entender lo que Dios tiene para nosotros cada mañana. Yo los invito para que me acompañen para esta jornada, en este día, en esta reflexión que he de compartir con ustedes en unos momentos más. Quédense con nosotros. Ese es el espacio que dedicamos a esta reflexión dentro de su informativo de en línea, el portal de Cristiano Online. Es el tiempo con Dios.